El 9 de junio, y lo han dicho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, nos jugamos el devenir de la democracia española, de la Unión Europea y del orden liberal occidental. Nada menos. Repito, el devenir de la democracia española, de la Unión Europea y del orden liberal occidental. Estamos en una encrucijada crítica, decisiva, existencial, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad única e intransferible. Única e intransferible, como el voto. Una responsabilidad que no podemos eludir y a la que no podemos tampoco renunciar. Voy a hablar de varias cosas hoy. Para empezar, tenemos que devolver a la política su prestigio. ¿Qué digo su prestigio? Su más elemental dignidad. Cuando yo era pequeñita, mi madre me decía: Cayetana, las formas perfeccionan la verdad. Pues ahora en política, tanto las formas como la verdad han sido destruidas. Empiezo por las formas. Los parlamentos, o el Parlamento, el Congreso de los Diputados, no sé cuántos de vosotros habéis seguido las sesiones estos últimos días, tiempos, meses, ¿no? El Congreso se ha convertido en una mezcla de patio de colegio, circo de 3 pistas y reality show, ¿no? Diputados que desde la tribuna lanzan mensajes ramplones, vulgares y de un alto voltaje emocional que no buscan convencer absolutamente a nadie, sino simplemente enardecer a una tropa cada vez más compacta y cerril. ¿Y qué decir del gobierno? ¿Cuántos ministros pasarían el filtro para trabajar en una empresa mediana de Torrejón? Pensarlo, en serio. El prototipo es don Óscar Puente Santiago, un gentleman de la política. Un hombre que insulta y bloquea a periodistas y rivales en las redes sociales. Un puente que bloquea, vaya paradoja y vaya chiste, parece de Bolaños. Un hombre que llama puto amo al presidente, es decir, que exhibe un servilismo perruno, porque sabe que a su amo le gusta. Un hombre que llama a la pareja de una rival política testaferro con derecho a roce, es decir, un safio y un machista. Y un hombre que insinúa que el presidente de un país hermano es un drogadicto. ¿Un bocazas? ¿Un patán? Ojalá. Es la encarnación de una determinada forma o modo de hacer política que consiste en destruir las reglas más elementales que regulan la convivencia, es decir, la educación y el respeto, ¿no? Otro ejemplo esta semana, para que veáis que no es un caso aislado. La sesión del otro día. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, desde su escaño, nos mandó al Partido Popular y a todos a... Sí, eso. A la mierda, sí. Mis edificantes debates semanales con Félix Bolaños. Tú le preguntas a Félix Bolaños, ¿qué hora es, Félix? Y te contesta, ultra. Le preguntas, pero ¿hoy es martes o miércoles? Fascista. Ese ataque personal, completamente ad hominem, la política ad hominem, el ataque personal, ha sustituido cualquier debate. La conversación pública está arrasada. El resultado es el desprestigio radical de la política, un desafecto cada vez más grande entre los ciudadanos y los políticos, y ese efecto lo están buscando. Eso sí, es una estrategia del fango. Porque en el barro, ¿qué pasa? Todos parecemos iguales, igual de sucios, igual de impresentables, igual de imvotables. Y no todos somos iguales y la política no es ni debe ser un lodazal. Porque pocos oficios habrá más denostados hoy, desprestigiados que la política, me lo dicen mis hijas, pero ninguno hay más importante. Los políticos somos la primera élite de la sociedad en el sentido más grave de la palabra élite. Nadie tiene más responsabilidad que nosotros. Las decisiones que toman los políticos afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde diseñar, hacer un parque maravilloso como este, decisiones concretas, tangibles, nivel local, municipal, hasta las decisiones más drásticas que afectan a la vida y la muerte, la gestión de la pandemia, la participación o no en una guerra. Y de ahí la importancia, la crucial importancia, de que a este oficio se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores. Personas como las que me acompañan hoy en este acto,
nuestro vicesecretario, José Antonio, al alcalde, Alejandro, nuestro candidato, Tono López Istúriz, que ya ha demostrado con su larga experiencia y su brillante intervención, su validez, su solvencia. Personas solventes, como digo, educadas, con principios, con ideas, que respetan las reglas de la política y algo esencial, que respetan también la palabra dada. Y esto también es algo que Pedro Sánchez y este gobierno han destruido, el valor de la verdad, y que yo quiero reivindicar hoy aquí. Pedro Sánchez llegó al poder a lomos de un bulo inmenso, elefantiásico, el bulo de la corrupción institucionalizada y masiva del Partido Popular. ¿Os acordáis? Aquella morcilla que un amigo del juez prevaricador Baltasar Garzón metió dentro de una sentencia que luego un tribunal tuvo que quitar. Bien. Por cierto, aprovecho para mandar desde aquí un abrazo muy grande a Paco Camps. 10 casos, 10 absoluciones, un calvario judicial de 16 años, 169 portadas del diario El País y nadie le ha pedido perdón. Sánchez, digo, llegó al poder mintiendo y se mantiene el poder con la mentira, con los bulos. Los bulos del PP, grita, bulos, él. Es que da casi pudor repetirlo, ¿no? El de no vamos a poder, jamás gobernaremos con Podemos, no podría dormir. Jamás pactaré con Bildu, no. Nunca aprobaré una amnistía. Es que lo dijo. Bulos. El bulócrata es él, es el gran bulócrata. Y algo más. Algo que yo creía haber visto todo en política, la verdad. Pero el pasado jueves descubrí que no, que la degradación puede ir incluso más allá. El hombre que compró su investidura borrando los delitos de unos golpistas no fue capaz, no ya de defender la ley de amnistía desde la tribuna, sino de presenciar el debate. Llegó a la hora de votar, después de una tangana enorme que se montó ahí dentro. Como hace siempre, con esa sonrisa, con esa cara de hormigón armado, con esos andares de galán de tranvía, ¿sabéis que siempre llegan las caderas primero, luego él? Es decir, él es muchas cosas. Un hombre incompatible con la verdad, un maquiavélico de manual, un monumento al cinismo, pero encima es un cobarde. Y en la vida se puede ser todo menos un cobarde. Segunda reflexión. Además de restaurar las formas, la verdad, el valor en la política, estas elecciones tienen que servir para algo crucial. Y es para decir, de manera tajante, que la corrupción no debe tener cabida en democracia, y mucho menos premio. Y cuando digo corrupción me refiero a toda la corrupción, a la económica y a la política. Las sospechas de que importantes dirigentes del PSOE se lucraron con mascarillas en la hora más oscura de la pandemia, cuando tantos ciudadanos agonizaban, tantos mayores morían, bastaría para hacer dimitir en bloque al gobierno. Pero ¿qué decir de lo que van publicando día a día los medios? Sospechas de corrupción, de lucro indebido, no ya en el gobierno, en sus entornos, sino en el corazón de la Moncloa, en su núcleo más íntimo. ¿Os imagináis que Ana Botella o Viri, mujer de Mariano Rajoy, hubieran hecho lo que, según están informando los medios y nadie ha desmentido, hizo Begoña Gómez? ¿Os imagináis lo que estaría pasando en este país? El presidente argentino la llamó corrupta, debió llamarla imputada y a su marido mentiroso. Sánchez lleva más de un mes ocultando la realidad sobre las investigaciones a su mujer. Pero yo digo, como dice Alberto Núñez Feijóo, se sabrá. Todo se va a saber. Nadie está por encima de la ley. Ni el presidente del gobierno, ni la mujer imputada del presidente del gobierno, ni tampoco el socio prófugo del presidente del gobierno. Me refiero a Puigdemont, sí. Por cierto, el mismo que 24 horas después de aprobarse la amnistía amenaza con tumbar al gobierno. Eso es maravilloso, en fin. A ver si lo hace. Y que el PSOE tenga el coraje de presentarse a las elecciones con la amnistía como punto único de su programa electoral. Si tan buena es, ¿por qué no lo hace? Sería como presentarse
a unas elecciones generales con un solo punto de tu programa que dijera sí a la corrupción masiva. Y vamos a intentar explicarlo. Hay un documento, un texto y una fecha que no debemos olvidar jamás, que debe quedar grabada. Luego hablaré de otro, hay dos. Este es el primero. Grábenselo a fuego. Es el acuerdo que firman el Partido Socialista y Junts el 9 de noviembre de 2023. En ese documento, que dice casi textualmente, yo te borro a ti los delitos a cambio de que tú me des a mí el poder, es decir, amnistía para ti, investidura para mí, ese documento es un acto de corrupción política sin precedentes. Se lo he preguntado, no sé, 30, 40 veces al señor Bolaños en el Congreso. Digo, dígame un precedente, uno solo, en cualquier país del mundo, de una amnistía concedida a cambio del poder. Uno. ¿Qué me ha contestado? Sí, claro. Ultra, unga, sí. Facha. El ministro de Justicia es en realidad el ministro para la impunidad de los delincuentes y la criminalización de la oposición. Esa es su tarea, ¿no? Porque nunca en ningún país del mundo unos políticos habían borrado los delitos de otros políticos a cambio del poder. Y no delitos cualquiera, delitos de sedición, de malversación y hasta de terrorismo. Y eso es corrupción al cubo. Corrupción al cubo y con consecuencias letales. La amnistía liquida la igualdad entre los españoles, es decir, en España basta ser socio del gobierno para que tus delitos no existan, es decir, ¿para qué pagar impuestos? ¿Por qué respetar la ley? ¿Por qué unos sí y otros no? Y la amnistía lo que hace es dejar al Estado democrático español a los pies de los caballos. Con el indulto, como hizo con Junqueras, un indulto, el Estado perdona a los delincuentes, eso es el indulto. Con la amnistía no, con la amnistía el Estado pide perdón a los delincuentes y en este caso lo hace de rodillas. Y eso es una aberración y una reversión de lo que ocurrió en 2017. Y voy a intentar hacer un poco de pedagogía, no solo meeting, sino pedagogía. Sobre todo porque esta mañana Zapatero, el íntimo amigo, portavoz y cómplice íntimo de Nicolás Maduro, ese dechado de virtudes democráticas, va repitiendo por ahí, esta mañana hoy en El Mundo otra vez, que Sánchez ha acabado con el proceso, dice, como él acabó con ETA, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Zapatero no derrotó a ETA, la derrotó el Estado Democrático Español, el gobierno del PP que ilegaliza Batasuna, heroicos policías y guardias civiles que detienen a los comandos, tribunales que juzgan y condenan a terroristas, las víctimas que dan un ejemplo a la sociedad. Lo mismo el proceso. El intento de secesión unilateral encabezado por los separatistas fue derrotado por el Estado de Derecho español, es decir, por todos ustedes. Un gobierno del Partido Popular aplica el artículo 155 para intervenir la Generalidad. Jueces y tribunales juzgan y condenan a los golpistas. El rey defiende a los constitucionalistas catalanes y a la Constitución. Y los españoles se movilizaron masivamente en la calle. ¿Qué pasó luego en los dos casos? Igual que Zapatero decide blanquear al partido de ETA para poder pactar con él, la mete en las instituciones sin exigir a cambio que condene la violencia, Sánchez, por necesidad y por oportunismo, a prueba de cualquier escrúpulo, decide indultar y amnistiar a los líderes del proceso para pactar con ellos. Eso es la amnistía, la legitimación del golpe del 17, su blanqueamiento y la criminalización del Estado. La amnistía lo que hace es dar la razón a quienes intentan destruir el orden constitucional y nos la quita a quienes derrotamos ese golpe. Es el mayor atentado al Estado democrático desde la transición. Peor que el 23F, porque aquí está el partido sistémico del gobierno implicado. Y por eso tenemos que combatirlo. Por la dignidad de nuestros compatriotas en Cataluña, cuyos derechos se vieron y siguen viéndose pisoteados, y por todos los servidores públicos que en esas horas oscuras cumplieron impecablemente con su deber. Y hoy yo quiero volver a reconocerlos. A los policías, mi amigo Iván, al que casi matan los separatistas en la Plaza Urquinaona. Fui a visitarlo en el hospital en esos días, de incógnito, era campaña electoral, me lo encontré, con los pulmones encharcados, el cráneo partido, luchando por su vida en ese hospital de Barcelona. A los jueces y fiscales que juzgaron y condenaron con arreglo a las más estrictas garantías nacionales e internacionales a los golpistas, un juicio televisado e impecable. Y, por supuesto, a su majestad el rey. Y aquí voy a hacer un inciso. El otro día, en ese mismo pleno tan edificante, en el Congreso, Patxi López
dirigiéndose a nuestro presidente desde la tribuna, le dice: y a su querida Casa Real. No sé si lo visteis. Yo lo vi en directo y me quedé de piedra. Digo, ¿cómo? ¿A su querida Casa Real? ¿Qué ha querido decir? ¿Es que el Partido Socialista no quiere a la Casa Real? Lo digo aquí con más convicción que nunca, ¿no? Gracias, Majestad, por defender la democracia y la libertad en ese impresionante discurso del 3 de octubre de 2017, lleno de decencia y de razón. Y viva el rey. He dicho que entre el Estado y el golpe, Estado y golpe, tiene que ganar el Estado. Porque en esa victoria nos jugamos no solamente el relato de lo que ocurrió, si hay justicia o no, si hay impunidad o no, sino el futuro de la nación constitucional. La amnistía no favorece la convivencia, como dicen cínicamente. Es exactamente al revés. Lo que favorece es la reincidencia. Envalentona a quienes dieron el golpe. Y ya se ha visto. ¿Qué pasó el otro día en cuanto salieron del Pleno? ¿Qué hicieron? Ellos, que se detestan entre separatistas, se han unido para exigir un referéndum de autodeterminación. ¿Y qué creen que va a hacer Sánchez? Si necesita sus votos, se lo dará. Disfrazado de consulta más o menos vinculante o lo que fuera, ¿no? Incluso voy a ir un poco más allá. Como estamos en la intimidad, tengo la impresión de que en algunas mentes febriles, zapateriles, valoran la posibilidad de plebiscitar las próximas elecciones generales. Es decir, para que no elijamos gobierno, sino régimen. Entre la monarquía parlamentaria, que ellos llamarían fachosa, tutelada por franquistas, y un Frankenstein descosido de repúblicas identitarias más o menos enfrentadas, eso sí, con Sánchez de presidente perenne. Están jugando con poner en jaque la propia monarquía parlamentaria. Por eso digo que estamos en una encrucijada existencial para la nación constitucional, en una encrucijada para el propio sistema democrático. Sobre esos escombros del procés catalán que la ha, digamos, blanqueado, Sánchez ha levantado un nuevo proceso. Y esto es clave, que lo entendamos. Ese proceso, el de Sánchez, pasa por la derogación de la democracia y su sustitución por un sistema sin contrapoderes, es decir, sin alternancia política. Sánchez, aspirante a caudillo por la gracia de Puigdemont, busca perpetuarse en el poder como sea, incluso, insisto, a costa de nuestro sistema democrático. Y aquí aparece el otro documento clave, que no debemos olvidar nunca. Me refiero a esa maravillosa Carta a la Ciudadanía del 24 de abril de 2024. Sánchez se coge una baja de 5 días por victimismo, puro teatro, estudiado simulacro, y al volver anuncia oficialmente un ataque total contra los contrapoderes del Estado: justicia independiente, prensa libre y oposición. ¿Cuál es su objetivo? Acallar cualquier crítica, ilegalizar la discrepancia, evitar que la justicia frene la amnistía de la que depende para seguir en el poder y evitar que la justicia investigue a su gobierno, a su partido, a él y a su mujer. Sánchez quiere una democracia en la que el gobierno no tenga límite ni restricción. Una fake democracia, por decirlo de una manera, en la que el gobierno no está fiscalizado ni por tribunales, ni por medios, ni por otros partidos. Una democracia hueca, una democracia de cartón piedra, ¿no? Y yo digo que a los españoles nos costó mucho recuperar la democracia. 40 años y el esfuerzo, inteligencia y generosidad de una generación extraordinaria. Y no vamos a renunciar a ella. Vamos a defenderla con las uñas de las urnas y los dientes de nuestra militancia democrática. Vamos a defender una justicia independiente, cueste lo que cueste. Vamos a defender la libertad de prensa, también la de los medios que nos critican y que nos ponen a parir. Y vamos a defender el pluralismo político y el derecho a la discrepancia. Ni Puigdemont es un demócrata, ni Begoña Gómez es una institución, ni Sánchez es el Estado. No vamos a aceptar un nuevo dictador. Y por cierto,
Tampoco vamos a aceptar que nos enfrenten a unos con otros. Y de esto quiero hablar ahora. El proceso, el de los nacionalistas, y el proceso, el que encabeza Sánchez, tienen muchos elementos en común, ¿no? Normalización de la mentira, deslegitimación de la ley, acoso a la justicia, colonización de las instituciones. Había traído una lista de instituciones colonizadas, pero es que podríamos estar 3 días y he decidido no mencionarlas, ¿no? Las puse en Twitter y no me cabían, había que poner un hilo. La demolición de la libertad de prensa, la criminalización de la oposición, todos esos elementos son comunes a los dos procesos. Pero el peor de todos, el peor, es el frentismo, el cainismo. Así como el proceso separatista partió Cataluña en dos, la rompió en dos, el proceso contra la democracia que lidera Sánchez está partiendo España en bloques. Esa fractura ya se ha trasladado a las instituciones, fiscales contra fiscales, letrados contra letrados, Senado contra Congreso, Constitucional contra Supremo, españoles contra españoles. La única diferencia entre uno y otro es que el nacionalismo, de hecho, no pretendía romper Cataluña en dos, sino construir una nación hegemónicamente nacionalista. Lo decía Jordi Pujol, vamos a construir un solo pueblo, ¿no? Le salió mal, claro. Pero Sánchez sí pretende romper España en dos, porque sabe que su única posibilidad de supervivencia política es el divide y vencerás. Pretende convertir su enfrentamiento con la democracia entre un enfrentamiento entre hermanos españoles. Y eso se llama cainismo. Y el cainismo es el refugio de los peores canallas. Y lo hizo desde el minuto 1. Nunca antes un presidente del gobierno se había inaugurado una legislatura anunciando su intención de levantar un muro contra la mitad de España. Es inaudito. Y así ha seguido, es un separatista como en sentido literal. Desprecia a la otra mitad de los españoles. Es decir, no gobierna para todos, un alcalde intenta gobernar para todos, un presidente para todos, él gobierna contra una mitad. Su objetivo es la extranjerización política de la derecha, eliminarla del tablero y por eso ultra, facha, deslegitimación permanente. Como no puede gobernar por adhesión, por suma, intenta gobernar por odio. Necesita generar tal cantidad de odio a la derecha para apretar sus filas y mantenerlas compactadas, ¿no? Ahora bien, lo digo con absoluta convicción profunda. Va a fracasar. No estamos en 1936, sino en 2024. Desde 1978 no hay dos bandos, sino una nación reconciliada. No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la democracia. No hay dos Españas, como digo, sino una, constitucional y democrática. Y prevalecerá, os lo aseguro, prevalecerá. Nos vamos a encargar nosotros, la gente del Partido Popular. Vamos a frenar y revertir esta deriva desquiciada y en todos los frentes, y el primero, la amnistía. Fijaros, el Congreso podría aprobar lo que quisiera. Puede aprobarse lo que quisiera por mayoría. Puedes aprobar que Sánchez es Calígula y Bolaños su caballo. Pero no por ello lo serían, ¿no? Pues lo mismo con la amnistía. La amnistía es corrupción, nace del cainismo y alienta la reincidencia y no será aplicada. Lo impedirá la justicia, con mayúsculas, lo decía Tono, Europa. Los fiscales del Tribunal Supremo ya han lanzado un primer aviso y van a venir más. Actuarán los otros tribunales, el Tribunal Supremo y, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y también actuaremos nosotros. De hecho, ya lo estamos haciendo. Lo anunció nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso el otro día en nombre de los gobiernos autonómicos del PP, que vamos a recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional. Y ya sé, no me digan que ahí está Cándido Conde Pumpido, porque todos nos conocemos y ya lo sé. Pero fijaos, la ley es tan obscenamente inconstitucional que ni aunque el TC estuviera presidido por un híbrido de Zapatero, Dolores Delgado y Félix Bolaños, podría dar esa ley por buena. O sea que vamos a frenar la ley y vamos a revertir sus efectos. Vamos a poner en pie un proyecto de regeneración política profundo y de verdad. Necesitamos para eso una cosa, claro, que son los votos. Eso es, necesitamos los votos.
Nosotros tenemos la decisión, la determinación, pero necesitamos los votos. Una inmensa mayoría, enorme mayoría, clara, fuerte mayoría de votos para decirle ahora, no desde la tribuna como he hecho yo alguna vez, sino masivamente, pierdan toda esperanza. Pierdan toda esperanza. La corrupción no tiene cabida, el delito no tiene premio, España seguirá siendo una democracia plena, un Estado de Derecho, porque además de que lo siga siendo, dependerá el futuro de Europa. Y sobre esto me voy a detener. Me queda muy poquito, lo prometo. Europa. Lo decía Tono, lo decía Haas, lo decía Alejandro, ¿no? Mucha gente piensa que las elecciones europeas no son importantes, son secundarias. Nunca lo han sido más que ahora. Para España, por supuesto. Y tenemos que emplazar a los europeos. Y esto lo tiene que hacer Tono. Decir a los europeos, oiga, nuestra democracia importa, ¿eh? Así como el proceso separatista no era un asunto interno español, era un asunto que afectaba a toda Europa, lo mismo que el señor Sánchez ataque los contrapoderes y pretenda, en fin, erosionar y liquidar la España constitucional. Es un asunto europeo. Y si a ustedes les importa Hungría y Polonia, también les tiene que importar lo que pase aquí. Pero también son unas elecciones decisivas para la propia Europa y para todo Occidente. Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza. Europa necesita fuerza, claridad, un proyecto, una visión y una determinación. ¿Eso se lo va a dar Sánchez? ¿Cómo va a unir a Europa quien divida a España? Lo decía Fernando Savater en la manifestación del domingo pasado. Decía, ¿cómo va a unir a Europa quien se encarga de levantar muros en el interior de España? ¿Cómo va a defender el proyecto europeo quien pacta con todos los enemigos de la libertad y el progreso? Quien rompe los consensos europeos por un estricto afán electoral. Y el espectáculo en política exterior de estos días es simplemente alucinante. Sánchez lo que ha hecho es contaminar la política exterior de todos los elementos interiores. Mentira, insulto, oportunismo y trinchera, ¿no? Llaman drogadicto al presidente de Argentina y él contesta, retira a la embajadora. Decreta el reconocimiento del Estado palestino en respuesta a una masacre de Hamás y al margen de cualquier consenso europeo e internacional. ¿Y qué pasa? Hamás le felicita, los talibanes le felicitan y hasta los hutíes le han felicitado, ¿no? Se lo pregunté a Bolaños el otro día, le digo, ¿usted les queda alguna modalidad del delito por favorecer? En serio, piénsenlo, malversadores, sediciosos, agresores sexuales, ocupas, exterroristas, terroristas en activos y ahora también Hamás y los talibanes. ¿Y se atreven a hablar de ola reaccionaria? La internacional sanchista es un tsunami antidemocrático ahora en versión global. Y frente a esta deriva necesitamos, insisto, un PP fuerte, lúcido, combativo para defender a España, a Europa y al orden liberal. La construcción de ese orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Y quedan ya muy pocos testigos de aquella gesta, ¿no? Tampoco mi padre, al que tanto adoré y que hace unos días habría cumplido 98 años. Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo. Miles, millones murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones bajo las bombas del totalitarismo alemán. A sus cuerpos mutilados e inertes se suman los millones de hombres y mujeres sepultados por la implacable maquinaria comunista. El orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia, humanidad y valentía, y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada. Pero no hay alternativa. Fuera de ese orden liberal solo hay fuerza y violencia, decadencia y desolación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Por eso lideremos una España unida, vibrante, fuerte y segura, en una Europa unida, vibrante, fuerte y segura, capaz de atender necesidades de los ciudadanos y trazar ese nuevo horizonte de esperanza. Y para eso tenemos que hacer una última cosa, que es derrotar al pesimismo. Lo he dicho muchas veces y con esto acabo ya. El sanchismo es, sobre todo, por encima de todo, una forma de pesimismo. No es que Sánchez no tenga un proyecto sugestivo de vida en común que ofrecer a los españoles, es que tiene lo contrario.
Sus alianzas y políticas abonan la vieja idea de que España ha vuelto a las andadas, de que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis, fuegos artificiales que brillan efímeramente y luego se disuelven en la noche, de que España solamente puede ser aquello que sus odiadores quisieran que fuera: un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido, un desencanto. Y no es verdad. España tiene un presente difícil, pero su futuro depende de cada uno de nosotros. No va a fracasar, porque nosotros haremos que antes fracase Sánchez. Esa es nuestra tarea y tenemos para eso que salir masivamente a votar. Derrotemos a Sánchez de forma que el PSOE tenga que elegir entre refundación o extinción. A ver si esos pajes que ladran tarde y nunca muerden por fin se ven obligados a actuar. No permitamos que esta degradación política y que la destrucción de la democracia avancen por culpa de nuestra desidia o de nuestra desmovilización. Votemos con fuerza el PP. Es más, unamos con fuerza el voto en el PP. A los que siempre han estado con nosotros, que sigan aquí, con más decisión y más ilusión que nunca. A los que se han marchado, que vuelvan, porque los necesitamos, los defenderemos y no les defraudaremos. A los que nunca han estado con nosotros, que vengan, que se unan, tenemos las puertas abiertas, no exigimos carnés, nosotros no levantamos muros, los derribamos. Nada hay más fácil que ver lo que nos distingue y separa unos de otros, pero nada hay más decente ni más útil que ver lo que nos une. Necesitamos una gran reagrupación democrática para derrotar a ese mal mayor. ¿Cómo vamos a defender la unidad de España o de Europa si no unimos el voto? Insisto, ¿cómo vamos a defender la unidad de España o de Europa si no unimos nuestros votos? Queda apenas una semana para las elecciones. No se cansen, movilicen a sus vecinos, no den la democracia por hecha, defiéndanla. En definitiva, asuman su responsabilidad, asumamos todos la nuestra. Seamos valientes, generosos, tenaces, europeos convencidos y comprometidos, es decir, seamos españoles, en el sentido más exacto y emocionante de la palabra. Españoles, es decir, ciudadanos de una nación plenamente democrática que no está dispuesta a dejar de serlo. Sí, Sánchez pasará y la España constitucional y democrática prevalecerá. Sánchez pasará y Leonor prevalecerá. Muchísimas gracias.